Ya, entonces hoy día vamos a comenzar el tema 9. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí. Listo, gracias. Disculpen el retraso, chicos, tenía una emergencia, ya. Entonces, el tema 9, seguimos con el módulo de proteínas. En esta segunda parte de los temas de proteínas, vamos a ver a los niveles estructurales secundario y terciario, es decir, a los niveles estructurales superiores. Y dentro de estos niveles estructurales, pues corresponde estudiar a las reacciones de precipitación. Es decir, que las reacciones de precipitación involucran la estabilidad de los niveles secundario y terciario. De eso vamos a hablar y eso vamos a hacer en las prácticas. Objetivos de aprendizaje: al finalizar la práctica, cuando hagamos la siguiente semana no, cuando hagamos la práctica, van a estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar el fundamento de las reacciones de precipitación, pero basándose siempre en el concepto o en las propiedades de la estructura nativa de una proteína. Tienen que estar capacitados para explicar el fenómeno de la desnaturalización, en qué consiste, cómo se relaciona con los niveles secundario y terciario. Tienen que explicar la diferencia entre una precipitación reversible y una precipitación con desnaturalización. Y como siempre, deducir la aplicabilidad práctica. ¿Para qué sirve estudiar estas técnicas de precipitación? ¿Qué importancia tiene saber cómo vamos a precipitar y con qué objetivo? Y por eso ponemos deducir la aplicabilidad práctica de las reacciones de precipitación. Veamos la introducción teórica. Ustedes saben que las proteínas tienen todas tienen 3 niveles, primario, secundario y terciario. Solo algunas tienen el cuaternario, las muy especializadas. El nivel primario, que se refiere, recuerdan, a identidad, cantidad y secuencia de aminoácidos, en realidad es este nivel primario el que va a definir los niveles estructurales superiores, es decir, el secundario y el terciario. Esto es sumamente importante. Entonces, los niveles secundario y terciario están definidos por el nivel primario. Y recuerdan, el nivel primario está condicionado genéticamente. Entonces, tanto los niveles superiores como el primario también estarían condicionados genéticamente. Y en consecuencia, la conformación proteica, la forma espacial que tiene la proteína, depende de la estabilidad de los niveles estructurales superiores. Por tanto, el mantenimiento de la función biológica de una proteína depende de la estabilidad de sus niveles estructurales superiores. Esto también es sumamente importante. O sea, la función biológica va a depender de los niveles estructurales superiores. En cuanto estos sean estables, pues la proteína mantiene su conformación y su función biológica. Recuerdan que hemos visto que los niveles estructurales de las proteínas, para entender mejor esto, hemos visto que toda proteína en una célula se sintetiza con una función determinada. Y entonces se sintetiza con una conformación básica, diríamos, de síntesis en la célula, que se llama conformación nativa. Una conformación nativa, recuerdan, hemos visto eso en teoría, se refiere a la disposición espacial que adquiere la proteína en la biosíntesis. Entonces, su conformación nativa, por ejemplo, esta podría ser la conformación nativa de esta proteína, y aquí podría tener un dominio con unos motivos, y este sería la parte funcional, o en esta proteína, este es un dominio que podría interaccionar de alguna manera. Entonces, la conformación nativa, mientras se mantenga la conformación nativa, se mantiene la función biológica. La pérdida de la estructura nativa, es decir, la destrucción de las fuerzas estabilizadoras, conlleva a una precipitación. Esa precipitación puede ser con desnaturalización, por eso he puesto una barra. Precipitación sola o precipitación con desnaturalización. Todas las proteínas, hemos dicho, ¿verdad?, tienen los 3 niveles. Recordemos nuevamente por la importancia. Este es un nivel primario, que se refiere a una larga cadena de aminoácidos. Estos se pliegan sobre sí mismos y dan lugar al nivel secundario, que puede ser alfa hélice, una hoja plegada.
Estos a su vez se vuelven a plegar sobre sí mismos y dan lugar a la estructura terciaria, que sería la configuración espacial definitiva. Solo algunas se asocian, ¿no?, entre dos o más y forman el nivel cuaternario. ¿Qué estabiliza a este nivel secundario, a este nivel terciario o cuaternario? Pues existen fuerzas estabilizadoras que pueden ser de dos tipos. Uno, interacciones no covalentes, pongan ahí uno. Interacciones no covalentes, que ya hemos hablado tanto, los puentes de hidrógeno, las atracciones electrostáticas, interacciones de Van der Waals, y pueden ser también de tipo covalente, como por ejemplo, ¿cuáles son esa interacción de tipo covalente que mantiene los niveles estructurales superiores? Pues son los puentes de disulfuro. Siempre los puentes de disulfuro, ¿recuerdan?, resultan de la unión de dos cisteínas. Subrayen lo que yo estoy haciendo con mi cursor. Estas mismas representaciones he puesto en teoría, ¿verdad?, donde podemos ver puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, etc. Ahora, nos interesa mucho cuando hablamos de los niveles estructurales superiores, nos interesa recordar nuevamente la estructura nativa. La estructura nativa es una estructura tridimensional natural de la proteína. Asimismo, se ha sintetizado en los ribosomas. Este plegamiento natural le va a conferir una actividad funcional biológica específica. A su vez, esa estructura que parece intrincada, medio compleja, es la estructura de mayor estabilidad energética. O sea, la estructura nativa es la estructura de mayor estabilidad energética. Y está definida por los niveles de organización de la estructura. O sea, todos los niveles de organización tienen que estar intactos para que la estructura nativa se mantenga tal cual. Y nuevamente, repito, la estructura primaria determina la estructura terciaria y obviamente también la secundaria. Hemos visto varios criterios de clasificación en teoría, ¿verdad? Pero para la parte práctica nos ayuda mucho enfocarnos en esta clasificación, según la estructura tridimensional en el laboratorio, para hablar en prácticas. Según la estructura tridimensional, también podemos decir según su estructura terciaria, aquí aumente, es decir, según su estructura terciaria, las proteínas se clasifican, recuerdan, en proteínas fibrosas y globulares, ya hemos dicho varias veces esto. Las proteínas fibrosas resultan de la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas y su principal función es la función estructural. En cambio, las proteínas globulares, que son las que de ahora vamos a hablar, son torsiones altamente ordenadas, tienen forma esférica, que en la superficie, en el interior, tiene aminoácidos apolares hidrofóbicos. Y en la superficie de esta esfera, pues predominan los aminoácidos hidrofílicos. ¿Cuáles son esos aminoácidos hidrofílicos? Aquí les he puesto como un recurso de recuerdo, copien. Los aminoácidos hidrofílicos son los que tienen los siguientes grupos funcionales. Ustedes saben muy bien, pero no está de más recordar por la gran importancia. Serán aminoácidos que tienen grupos oxidrilo, aminoácidos con grupos amino, con grupos sulfidrilo o con grupos carboxilo. Entonces tendríamos que aminoácidos hidroxilados, fíjense en mi cursor, aminoácidos básicos, aminoácidos azufrados y aminoácidos ácidos. Son los más hidrofílicos y se encuentran en la superficie de las proteínas globulares. Esto es muy importante. Pues ahora vamos a hablar de las proteínas globulares porque vamos a ver reacciones de precipitación. No pretenderíamos precipitar las fibrosas porque ya son insolubles, ¿no? Bueno, vamos a ver un concepto relacionado con los niveles estructurales secundario y terciario. La desnaturalización de las proteínas. A ver, la estructura de las proteínas es bien delicada y si se alteran las condiciones que mantienen las fuerzas estabilizadoras, se va a producir una modificación estructural que va a dar lugar a una precipitación, que puede ser con desnaturalización de la proteína. Vamos a hablar de esto más adelante.
sea, si alteramos las condiciones que mantienen las fuerzas estabilizadoras, pues va a producirse una precipitación. Por ejemplo, ¿cómo expresar esto? Esta sería una proteína nativa, asimismo se ha sintetizado. Y puede ser que esto esté estabilizado. Aquí puede haber, fíjense en mi cursor, un puente salino aquí entre un amonio y un carboxilato. Por aquí un puente de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Y todas esas fuerzas mantienen esta estructura nativa. Si alteramos las condiciones que mantienen esas fuerzas estabilizadoras, esto se rompe y se desmorona la proteína y nos da una larga cadena de aminoácidos. Y en consecuencia la proteína, por su alto peso molecular, va a precipitar. Por eso se dice que se produce una precipitación. ¿Por qué? Por su alto peso molecular. Entonces, puede ser que esto sea desnaturalizada o no, vamos a ver. Pero sí hay una precipitación. ¿Qué factores producen precipitación? Que podría ser con desnaturalización. Pues el calor. Esto hemos visto en teoría también. El calor, ¿qué hace el calor? El calor obviamente aumenta la temperatura, pero eso aumenta la energía cinética. El calor, ¿no?, aumenta la energía cinética y favorece los choques entre moléculas, rompiendo las fuerzas estabilizadoras o destruyendo las fuerzas estabilizadoras. Aumenten ahí. Este procedimiento, o sea, el calor produce una precipitación irreversible. Precipitación irreversible, es decir, con desnaturalización. Precipitación irreversible con desnaturalización. Otro factor, los cambios de pH. ¿Recuerdan cuando hemos visto en péptidos, etcétera? Aquí mismo. Esto puede estar, fíjense en mi cursor, puede estar estabilizado, les decía, por puentes salinos, puentes de hidrógeno. Digamos, aquí habría un puente salino, un amonio con un carboxilato. Si le cambiamos el pH, pues ese amonio puede ser que ya no esté como amonio. Entonces se rompe el puente salino. Y lo mismo que podría estar por acá, y entonces la proteína precipita. Los cambios de pH precipitan las proteínas. La presencia de sales, como el ion guanidinio o la urea, ambos, fíjense, por sus grupos funcionales, interfieren con los puentes de hidrógeno de las proteínas, ¿no? Recuerden que los puentes de hidrógeno son fuerzas estabilizadoras. Entonces, las sales y la urea, debido a los grupos amino y el carboxilo, interfieren con los puentes de hidrógeno estabilizadores, así le pondremos. Interfieren. Y por eso la proteína precipita. Otro, el mercaptoetanol, por el mismo motivo. Este oxidrilo tiende a formar puentes de hidrógeno con los puentes de hidrógeno de la proteína e interfiere. Puentes de hidrógeno. Y además, este grupo sulfidrilo es un grupo reductor. Entonces puede reducir, ¿no?, a ciertos aminoácidos y desmoronar y por tanto precipitar a las proteínas. Este es un grupo funcional reductor. También los disolventes apolares, como los detergentes, porque si vemos la estructura de un detergente que ustedes han visto en química orgánica, tiene una cabeza polar, ¿verdad? Por ejemplo, el dodesil sulfato de sodio. Esta cabeza polar, encierren así un círculo, interfiere con los puentes salinos. Eso es bien importante, chicos, que ustedes sepan a nivel molecular o estructural de cómo, por qué precipitan las proteínas. Este grupo, la cabeza polar, interfiere con los puentes salinos de la estructura de la proteína. Y toda esta otra cadena, la cadena alifática, interfiere con las atracciones de Van der Waals. Interfiere con las atracciones de Van der Waals. Y finalmente las agitaciones vigorosas. Si nosotros tenemos una proteína y la agitamos con vigor, pues los débiles puentes de hidrógeno, débiles atracciones de Van der Waals se rompen y la proteína precipita. Cuando uno trabaja con proteínas, no hay que realizar agitaciones muy vigorosas, al menos si queremos que se mantenga su estructura secundaria y terciaria.
Ahora, puede ocurrir un proceso, hemos dicho, ¿verdad?, que la precipitación puede ser reversible o irreversible. Si digamos, si se restablecen las condiciones fisiológicas, la proteína, por ejemplo, estando precipitada, estaría así. Si digamos, no hemos añadido un pH extremo, tampoco mucho de agente precipitante, o sea, en concentración muy baja, puede ser que una vez que ha precipitado, restablecemos las condiciones fisiológicas, le ponemos otra vez el pH fisiológico, la concentración salina fisiológica, esto nuevamente se puede armar. Se arma nuevamente y la proteína otra vez es funcional. Ese proceso se llama renaturalización. Sería un proceso de precipitación reversible. La renaturalización es un proceso reversible. Ahora, tanto hablamos de la precipitación, ¿verdad? Que se afecta a la estructura nativa, que se destruyen los niveles de estructura, las fuerzas estabilizadoras. ¿Para qué precipitamos? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué precipitar? Pues precipitamos para aislar y purificar. ¿Con qué objetivo? Para caracterizar la proteína, es decir, para ver su composición, para ver su secuencia o para estudiar su función biológica. ¿Será una enzima? ¿Será un antígeno? Entonces, para estudiar a las proteínas, sea cual sea el objetivo, caracterización o estudio de la función biológica, siempre hay que precipitar las proteínas. ¿Para qué? Para aislarlas y purificarlas. Pues este es un paso sumamente importante en investigación de proteínas. La purificación primero empieza con aislamiento y purificación. Y para eso hay que precipitar. Con fines de separación y purificación, pues hay varios agentes que pueden precipitar a las proteínas. Por ejemplo, las proteínas pueden ser precipitadas si las llevamos a un pH igual a su punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico, chicos? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? 312. Chicos, ¿alguien recuerda qué es el punto isoeléctrico? Hemos visto en aminoácidos, en péptidos, en proteínas. Y hemos dicho que era un concepto sumamente importante. Es más, el siguiente tema vamos a aplicar el punto isoeléctrico. Ojalá que tengamos el pHímetro para eso. ¿Recuerdan qué es el punto isoeléctrico, chicos? El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la proteína o el aminoácido o el péptido tiene carga neta 0. ¿Recuerdan? Punto isoeléctrico, pH en el cual la proteína tendrá carga neta 0. Entonces, si tiene carga neta 0, ya no va a haber repulsión entre moléculas de proteína. Y la proteína empieza a precipitar. Pongan aquí, esta es una precipitación sin desnaturalización. Es decir, reversible. Sin desnaturalización. Otro factor de precipitación, los metales pesados como sales de mercurio, sales de plomo, van a precipitar a las proteínas cuando éstas se encuentren por encima de su punto isoeléctrico. ¿Recuerdan que hemos hablado eso en proteínas? Cuando una proteína está en su punto isoeléctrico tiene carga neta 0, pero por encima de su punto isoeléctrico se cargan negativamente. Entonces, cuando se encuentra en un pH, generalmente es pH fisiológico, por encima de su punto isoeléctrico, y le añadimos sales de metales electropositivos, como está con carga negativa, con sales de metales electropositivos, pues va a ocurrir una precipitación. Aquí pongan precipitación irreversible. Precipitación irreversible. Otro factor de precipitación, el alcohol etílico. Precipita por deshidratación. En esto se basa el principio de acción desinfectante del etanol, porque precipita las proteínas de las bacterias, de los virus. Y luego tenemos el sulfato de amonio, en solución saturada de sulfato de amonio. Entonces, en la práctica vamos a hacer sales de metales pesados, alcohol etílico y precipitación
con solución saturada de sulfato de amonio. ¿Cuál es el fundamento de esto? En la práctica, cuando estemos haciendo, para que entiendan mejor, vamos a profundizar cuál es el mecanismo de acción de esta solución saturada de sulfato de amonio. Está en negrillas porque es uno de los que más se utiliza para empezar a purificar proteínas. Ahora, estoy diciéndoles verdad en cada momento. Esto es con desnaturalización. Esto sí. Perdón, aquí. Aumente. Este sulfato de amonio precipita reversiblemente o de forma reversible. Es decir, sin desnaturalización. El sulfato de amonio. Entonces, les estoy diciendo a cada momento, cuando estamos hablando de precipitación, que puede ser reversible o puede ser irreversible, o que puede ser con o sin desnaturalización. Tendremos más claro eso. Cuando se precipitan las proteínas, es decir, fíjense, puede ser con desnaturalización o sin desnaturalización. Pero aquí paramos. Entonces, ¿qué es la desnaturalización? Si decimos que está relacionado con la estructura primaria, ¿qué será la desnaturalización, chicos? Pensamiento analítico. Está relacionado la desnaturalización con la estructura nativa. ¿Qué será la desnaturalización? Que además es un proceso irreversible. ¿Cómo definirían, chicos? Me he olvidado. Chicos. Alguien está respondiendo. Brenda, dime. Entonces se referiría a la desnaturalización con el cambio de la estructura de la proteína, o sea, un desdoblamiento. Un desdoblamiento. Sería así, cambio en la estructura de la proteína, pero no un desdoblamiento. ¿Alguien le ayuda a Brenda? En la estructura primaria, dice Karen. No. En absoluto, en la estructura primaria. Quiñones al año. ¿Quién dijo de la estructura primaria? Karen Ayarza. No es en la estructura primaria, más bien eso me da lugar a que aclaremos algo. ¿Alguien, chicos? ¿Qué será la desnaturalización? Está relacionado, les digo, con su estructura nativa. Pensamiento analítico, relacionamiento de conceptos, chicos. ¿A quién me dice? A ver, Evelyn, dime, Evelyn Ayala. Yuhu, Evelyn. Doctora, ¿tuviera que ver con los motivos, quizás? ¿En qué sentido? Podría ser, sí, pero ¿cómo? A ver, o sea, los motivos unen, digamos, y sería que eso se rompa, por así decir. Sí, que se rompen. Los enlaces. Los con los enlaces. sostenidos. Ya, sí, no está mal. Allá la choque, Evelyn. Sí, está relacionado con eso. A ver, solo es pensar, eso es para que no se olviden, no que yo les dé la definición y que luego de memoria van a aprender, no. La desnaturalización es un tema sumamente importante y está relacionado con nuestro tema que dice los niveles estructurales superiores, secundario y terciario. Como más o menos se ha acercado su compañera Evelyn, pues la desnaturalización, y anoten aquí, aumenten aquí, ¿qué es la desnaturalización? La desnaturalización es la destrucción de la estructura nativa. Es la destrucción, pero no acaba ahí. Escriban, por favor. Es la destrucción de la estructura nativa por rompimiento o destrucción. Caramba. Por el rompimiento o destrucción de las fuerzas estabilizadoras de los niveles secundario y terciario. Por destrucción de las fuerzas estabilizadoras, de los niveles secundario y terciario.
Ya, entonces eso es la desnaturalización, que se rompen los puentes de hidrógeno, las atracciones de Van der Waals, se destruyen y entonces se destruyen con eso los niveles superiores y la proteína precipita, pero no se destruye el nivel primario, lo que dijo su compañera, no me acuerdo, Ayarza creo, no se destruye el nivel primario, porque si se fijan la figurita que les he puesto acá, esta figura, porque aquí se está manteniendo el nivel primario, pero ya no hay nivel secundario ni nivel terciario. Entonces, esa es la desnaturalización. Y algunos agentes precipitantes que hemos visto, pues precipitan con o sin desnaturalización, es decir, precipitan de manera reversible o irreversible. La desnaturalización es un proceso irreversible. Sin desnaturalización es reversible. Y para que esté más claro esto, les he hecho este esquema, fíjense. Con desnaturalización, el proceso es irreversible. Sin desnaturalización, el proceso es reversible. ¿Para qué yo precipitaría de manera irreversible? Cuando quiero estudiar la composición, es decir, qué aminoácidos están presentes, cuál es digamos, bueno, su secuencia, porque fíjense, como no se ha destruido el nivel primario, puedo estudiar la secuencia. ¿Cuándo precipitaré sin desnaturalización? Cuando quiera precipitar la proteína para estudiar su función biológica. ¿En qué sucede respecto a la función biológica? Si precipitamos de manera irreversible con desnaturalización, ya no podré estudiar su función biológica porque la pierde. En cambio, con precipitación reversible se mantiene la función biológica. Entonces, según lo que yo quiera, tendré que escoger un método que me permita precipitar según cuál sea mi objetivo. ¿Cuáles son los agentes desestabilizantes que precipitan las proteínas de manera irreversible? Está el calor, los pHs extremos, muy ácido o muy alcalino, precipitación con alcohol a temperaturas relativamente altas y las sales de metales pesados. ¿Recuerdan que les he dicho? Anoten un ladito, de manera irreversible. Y cuando yo desee precipitar una proteína que quiere estudiar su función biológica, ¿qué factores de precipitación usaré? El pH isoeléctrico o punto isoeléctrico, las sales neutras y solventes orgánicos trabajando a temperaturas por debajo de cero, con hielo o en refrigeradores especializados. Los más usados son el punto isoeléctrico y las sales neutras. Nosotros vamos a ver estos dos y vamos a ver algunos de estos. Entonces queda claro ahora esto de reversible y irreversible y cuándo voy a precipitar y con qué objetivo. Parte experimental que necesitamos, pues todo lo que tiene en la guía. Y reactivos vamos a usar ácido acético, etanol, acetona, todo lo que tiene aquí. Y muestras vamos a usar como patrón la albúmina de huevo, ovoalbúmina, leche. Y podemos usar suero. Esta vez sí vamos a usar suero o plasma humano. Nuestro control negativo. Bueno, no hemos visto hasta ahora la ficha de seguridad química del ácido acético glacial. Tener mucho cuidado. Es corrosivo, ¿no? Tiene cierto grado de toxicidad también. Siempre en frascos ambarados de cierre hermético. El acetato de plomo es una sustancia muy tóxica. Es un polvo blanco que, fíjense, sus pictogramas de peligro, es peligro para el medio ambiente, por eso hay que usar micrométodos, lo que usamos. Es toxicidad, es tóxico agudo, ¿no? Tóxico agudo. Tener cuidado con la manipulación del acetato de plomo. Por eso yo a ustedes les doy en gotero, solo yo, para que ustedes no lo manipulen. El sulfato de amonio que nos reviste mayor peligro. Procesos previos y conocimientos previos. Vamos a usar ácido acético glacial. ¿Qué significa el término glacial, chicos? ¿Recuerdan de química general, química inorgánica? Han debido usar ácido acético glacial. ¿Por qué se le llama glacial? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Nadie recuerda, chicos? Bueno, les pongo acá.
Se llama glacial, es bueno saber, chicos, porque se llama glacial, recordar, yo sé que saben, pero recordar. El ácido, permítanme leer, el ácido acético glacial se denomina glacial debido a su tendencia a solidificar en forma de cristales semejantes al hielo, pero a temperaturas no de congelación, más o menos a 16 grados ya empieza a formar cristales. Esto es porque tiene una pureza alta, de 96% más o menos. Por esa razón se le dice, se le llama glacial. Esta información está entre comillas, estoy sacando de la inteligencia artificial. Cuando usamos inteligencia artificial, que intento usar en lo mínimo, pues por ética siempre se pone, ¿no? Esto no son mis palabras, está en la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, chicos, para cierta información, no para otras cosas, por favor. Para eso tenemos nuestra inteligencia humana, que hay que desarrollarla, no hay que atrofiarla. Para informaciones puntuales, pues es muy útil. Por eso he puesto la IA. Ahí. Otra pregunta, ¿cómo se define una solución saturada? Chicos, ¿recuerdan? Eso hemos visto en anteriores temas. ¿Cómo se definimos una solución saturada? Porque vamos a usar solución saturada de sulfato de amonio. ¿Alguien recuerda que es una solución saturada, chicos? Chicas, si yo fuera su hermanita que estoy en bachillerato, digo, tú estás en la universidad, ¿qué es una solución saturada? Me ha preguntado mi profesor. ¿Qué les dirían, chicos? Una vergüenza, no saben, ¿no? Chicos, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda que es una solución saturada? Eso, muy bien. ¿Quién es? Karen, muy bien. Eso. Como ha dicho su compañera, está muy bien, lo ha dicho en sus palabras, pero hay una definición técnica que les he dictado. Muy bien, Karen, ya te he anotado. Y también a la otra muchachita que ha participado, allá la Choque, ¿no? Sí, ya. Una solución saturada es aquella solución en la que el solvente, sea cual fuere, agua, etanol, lo que sea, es aquella solución en la que el solvente está en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto dado. Esa sería una definición técnica, chicos. Es un solvente, es una solución en la que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto dado. Es decir, que si le añadimos más, ya sería sobresaturada y precipita, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo preparamos una solución saturada? Recuerdan que hemos visto aquí pongan, ver, prueba piloto en monosacáridos. Recuerdan que les había dicho, en un tubito de ensayo se coloca 1 mililitro, por ejemplo, de agua o 2, no sé, y se va añadiendo pequeñas cantidades del soluto hasta que veamos que ya no disuelve. Agitamos y ya no disuelve. Entonces, un poquito más arriba resulta ser, en unos miligramos menos, diré, resulta ser solución saturada. Si era para 1 mililitro, por ejemplo, 5 miligramos, para lo que yo quiera, X. De esa manera se preparan soluciones saturadas. Eso tienen que recordar para este tema también. Luego, como tarea, preparar 50 mililitros de acetato de plomo, 0,1 molar, que eso necesitamos. Tarea para la siguiente clase. Cómo preparar, no solo calcular, digo preparar. ¿Cómo van a preparar? Acetato de plomo, 0,1 molar. Su peso molecular. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer procedimientos? Vamos a empezar con la acción del calor. La mayoría de las soluciones de proteínas precipitan por acción del calor. ¿Por qué? Porque la elevada temperatura, les había dicho, aumenta la energía cinética y, consecuencia, rompe las fuerzas estabilizadoras de los niveles superiores, ¿no? Secundario y terciario, provocando precipitación. Esta es una precipitación, ya hemos visto, recuerdan, irreversible. Necesitamos ácido acético glacial y muestras solución de albúmina al 1%, leche animal y leche vegetal. Acción del calor. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a disponer de varios tubos de ensayo y a cada uno le vamos a poner 1 mililitro de la solución proteica. Nuestro blanco, nuestro control negativo y nuestro 1 mililitro de la solución de proteína. Y procedemos a calentar. Calentar hasta ebullición.
Siempre coloco así a propósito inclinados, recordándoles que siempre se calienta en una inclinación de 45 grados, ¿no? Luego calentamos hasta ebullición. Y algo que quiero recordarles, aquí yo siempre les pongo un blanco y un control negativo. Si ustedes recuerdan, no hacemos en la práctica control negativo y blanco. Uno, por ahorrar reactivo, y dos, por no aumentar fuentes de contaminación del medio ambiente, ¿no? Bueno, pero siempre en otras situaciones que no sea una práctica académica, siempre se usa un blanco y un control negativo, siempre. Y fíjense, añadimos unas gotas, 2 gotitas de ácido acético y veremos qué pasa. El blanco no pasa nada, el control negativo nada, y nuestra albúmina puede ser que aquí ya haya precipitado, precipita. La leche, si es que, bueno, la leche vamos a ver que sí precipita. Aquí hay una observación. ¿Qué observación habría, chicos? Perdón, cachito, creo que no estoy grabando. No estoy grabando, sí. ¿Qué observación ven ahí? ¿Qué les llama la atención? ¿Por qué le pongo ácido acético? Si yo estoy en la acción del calor, ¿no ve? ¿A qué le viene el ácido acético? Pues en todo caso no es que está mal, sino que tiene una función que yo les voy a explicar estando en clases. Sobre todo para ver una propiedad de la leche. Para eso es esto. Entonces vamos a hacer una variante en clases. El ácido acético va a favorecer que precipite la leche. Vamos a ver. Bueno. Acción de solventes orgánicos. Los solventes orgánicos como el etanol, precipitan las proteínas sin desnaturalizarlas si es que trabajamos por debajo de 0 grados. Pero a temperatura ambiente es con desnaturalización. También se dice la proteína coagula. Una manera de decir que ha precipitado con desnaturalización. En esto se basa la fijación de tejidos cuando ustedes van a ver no creo que todavía hayan visto eso, pero en hematología, en microbiología industrial, etcétera, van a fijar con etanol o con metanol para que el preparado se fije en el vidrio, en el portaobjetos. Entonces, de esa manera, pues, bueno, tiene muchas aplicaciones esto del etanol. Vamos a usar etanol absoluto, ligeramente acidificado, nuestras muestras de siempre. Y el procedimiento. Vamos a disponer de nuestros tubos y añadimos a cada tubo 5 mililitros de etanol. Para acelerar, sobre todo con la leche, eso vamos a hablar en prácticas, añadimos una gotita, fíjense, una gota de ácido clorhídrico. Y dejamos el etanol ligeramente acidificado. Y dejamos caer por las paredes, por eso al otro lado he puesto, no es calentamiento, sino inclinar el tubo y dejar caer por las paredes la proteína. Vamos a ver que en el camino que va precipitándose y además que se pega al vidrio, la proteína va precipitando y se pega al vidrio. Y en otros casos coagula, ¿no? la muerte. Precipitación por sales y metales pesados. Hemos dicho, ¿verdad?, que los metales pesados, o es que son electropositivos como el mercurio o el plomo, cuando se encuentran un pH 7, generalmente que está por encima del punto isoeléctrico, se cargan negativamente. Entonces, al añadir sales de de plomo o de mercurio, la proteína precipita. Necesitamos entonces acetato de plomo 0,1 molar que hemos preparado, que van a preparar ustedes su cálculo, solución de albúmina, leche animal, etc. Y lo mismo disponemos de nuestros tubos y colocamos 2 mililitros de la solución proteica en todos los tubos. Y a cada uno le vamos añadiendo gota a gota acetato de plomo 0,1 molar. Vamos a ver que el blanco no pasa nada, el control negativo nada, pero sí la albúmina precipita, la leche precipita sin haberle añadido nada, ni calor ni ácido, solo con acetato de plomo. Y entonces verificamos así la precipitación de las proteínas. Recuerden que estamos viendo precipitaciones. Y finalmente la precipitación por sales neutras.
Las sales neutras precipitan las proteínas. Es tan importante esto que aunque esa parte no vamos a hacer, chicos, porque podemos clasificar incluso proteínas, albúminas, globulinas, que ustedes van a hacer eso en bioquímica clínica. Precipitación de una manera, digamos, selectiva. Las sales más usadas son el sulfato de amonio y sulfato de sodio. Vamos a usar sulfato de amonio, solución saturada. Vamos a preparar más o menos unos 2 mililitros y tenemos estas mismas muestras. En este caso vamos a usar suero o plasma humano. Procedimiento: a cada tubito le vamos a añadir 2 mililitros de la solución proteica y añadimos gota a gota solución saturada de sulfato de amonio. Al blanco no pasa nada, el control negativo nada, y vamos a ver cómo va precipitando. Tanto, digamos, si usáramos albúmina de suero, albúmina de huevo, perdón, o el suero humano. Precipita. Hemos dicho que estas sales de sulfato de amonio precipitan de manera reversible, sin desnaturalización. Si eso es cierto, vamos a probar. Una vez que precipitamos, le añadimos agua o solución fisiológica. Agitamos y otra vez las muestras la precipitación es reversible. Las muestras vuelven a ser como estaban en un inicio. Como la precipitación es reversible, entonces decimos que sin desnaturalización. De ahí el gran uso del sulfato de amonio para separar proteínas a partir de jugos, a partir de muchas muestras. Y finalmente vamos a colocar en nuestras tablas siempre de doble entrada las muestras que trabajemos y los factores de precipitación. Ustedes van a usar no solo esto, sino el instructivo que les he dado. Y el informe, cuando hagamos, ya lo van a ir haciendo como los otros que ya hemos pasado, y van a entregarlos todos en un solo documento con el cuestionario general. Voy a entregarles el cuestionario general, chicos, este viernes, porque la siguiente semana ya comienza el receso. A ver si ya pueden ir respondiendo, ¿no? Aunque nos falta todavía esta más otra práctica para terminar. Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de pasar esto. O sea, los informes que hemos pasado de lípidos, aminoácidos y proteínas 1, y este sería proteínas 2, y viene proteínas 3, más todo eso me van a entregar los informes en un solo documento. Y también con un cuestionario general, todo en un solo documento cuando yo les diga. Todavía no me entregan, pero vayan haciéndolo. Vayan elaborando sus informes. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Y alguna diapositiva de algún asunto que no haya quedado claro? No se vayan, voy a registrar asistencia. Mientras si hay preguntas, pueden hacer. Ya, aquí están todos. Fíjense que estén todos, ¿no? Bueno, permítame un cachito. Hoy día es... el grupo 312. Bueno, si no hay preguntas, chicos, ¿dónde estoy? Acá. Listo, chicos. Entonces nos vemos a los 312, ya no nos vemos más. Entonces vayan haciendo sus informes, chicos. Este viernes yo voy a entregarles el cuestionario general para ver si se dan tiempito en su receso y pueden ir ya respondiendo. Aunque van a tener tiempo, ¿no? Mejor no les voy a dar, chicos, porque sé que no lo van a hacer. Pero ya vayan elaborando sus informes. Volviendo del receso, esa semana vamos a hacer esta práctica, chicos. Entonces yo en el chat les voy a indicar qué muestras van a llevar. Solo 2 muestritas necesitamos, no mucho. Entonces, volviendo al receso, repito, vamos a hacer esta práctica. La subsiguiente es la última del módulo de proteínas. Hacemos la práctica y luego seminario y segundo examen ya sería. Que van a dar obviamente cuando acaben sus parciales, ¿no? Bueno, chicos, si no hay nada más, tengan un bonito descanso, un buen descanso. Échenle sus repasaditas siempre, nunca está de más y además muy necesario. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.
Hasta luego. Hasta luego. Doctora. Hasta luego. Descansen y cuídense, pero hasta luego.